Vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas en el Evangelio de Mateo. Así que por favor tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que nos fue leído hoy. Es un pasaje muy desafiante, nos confronta especialmente con nuestra religiosidad, pero también vamos a ver que es un pasaje muy alentador porque nos muestra cuánto nos ama Jesús y la alegría que significa ser sus discípulos. Comencemos con el verso 9. Un llamado poderoso. El discipulado de Jesús rompe todas las expectativas. Resulta incluso chocante y escandaloso para la gente, especialmente para los religiosos. Ser discípulo de Jesús es escandaloso. Fue así en los tiempos de Jesús y sigue siendo así hoy. Eso es lo que vemos aquí. Algo chocante y escandaloso pasó. ¿Qué fue lo chocante, lo escandaloso? Que Jesús se acercó a un cobrador de impuestos y lo llamó. En ese tiempo, a los cobradores de impuestos se les llamaba publicano. Ese era su cargo, su título. Publicano, no confundir con republicano. Eso es otra cosa. Los publicanos, los cobradores de impuestos, estaban al servicio de Roma. Representaban a las autoridades romanas, a los invasores. Recordemos que Roma había conquistado esa región. Ellos eran los invasores. Y los publicanos estaban a su servicio y se dedicaban a recoger los tributos obligatorios a un pueblo sometido. Tributos para Roma. Ahora, ¿por qué eso era? Obviamente eso es molesto. Obviamente la persona que está ahí cobrando dinero, sacando dinero para entregárselo al que te ha dominado, al que tiene dominado tu país, tu gente, tu cultura, es ya terrible. Pero lo que hace especialmente ofensivo el trabajo de los cobradores de impuestos en tiempos de Jesús es que los romanos utilizaban a nativos, a los mismos judíos, a gente que conocía a la otra gente, gente que conocía a los habitantes y las costumbres locales. Los romanos los utilizaban porque si tu vecino te cobra, tu vecino te conoce, sabe en qué trabajas, sabe tus salidas, tus llegadas. No le puedes mentir, no le puedes engañar en cuanto a cuánto tienes, qué haces. Era una gran ventaja utilizar a un vecino para cobrarle a sus propios vecinos. Y los romanos ponían a esta gente a su servicio para hacer esto. Ahora la pregunta es, ¿acaso no se arriesgaban los romanos que al ser judíos, los cobradores de impuestos, estos no quieran ayudar a sus vecinos? Una especie de Robin Hood judío que les mienta a los romanos, que les permita prosperar a los judíos y cobrando poco dinero. No, la verdad es que los romanos conocían muy bien la naturaleza humana. Ellos incentivaban que los cobradores de impuestos cumplan con el cupo que tenían asignado y después saquen más plata para ellos mismos. Los romanos conocían la naturaleza humana. Sabían que este era un buen negocio para judíos que estaban empobrecidos. Entonces, con eso se aseguraban de que ningún Robin Hood judío surgiera cobrando menos. Porque todos los publicanos usuraban, cobraban de más y con eso se enriquecían.
A los romanos lo único que les importaba era que cumplan con su cuota. Pongámosle 1,000,000 de pesos. Le decían, tú cóbrame 1,000,000 de pesos y el resto es tuyo. Y así es como los publicanos se hicieron ricos. Y hay registros escritos de que incluso ellos llegaban a la extorsión y a las amenazas a sus propios vecinos para sacar más dinero para su beneficio. Por eso es que los cobradores de impuestos eran tan odiados. Los judíos los despreciaban tanto que la palabra publicano era sinónimo de oportunista, de alguien despreciable, era un insulto. Cuando alguien se enojaba contigo, eres un publicano. Era despreciable. Porque la gente ya vivía una vida difícil, ya estaban empobrecidos, ya eran sometidos y maltratados por los romanos, y además de eso, tenían que soportar el aprovechamiento egoísta de uno de los suyos, de un oportunista, vecino, que había crecido con ellos, que había jugado con ellos de niño, que era amigo. Por eso es que los publicanos eran tan despreciados entre su propia gente. Y estoy seguro que Mateo, el protagonista de esta historia, no era apreciado ni respetado. De hecho, todos lo verían como un traidor, alguien a quien hay que evitar, alguien a quien hay que rechazar, alguien que es pecador. Hasta que Jesús viene, ve a Mateo sentado en la mesa donde cobraba impuestos y lo llama. Esto es fuerte porque cuando el texto dice que Jesús vio a Mateo sentado donde cobraba impuestos, está diciendo que lo vio haciendo el mal, cometiendo el pecado, en su sucio y despreciable trono de pecado, por decirlo de otra manera, sentado en el lugar donde él se aprovechaba de la gente que ya está sufriendo. Es como decir que el pastor te sorprende y te ve en pleno acto pecaminoso. Es algo así. Ve a Mateo en el lugar donde él cobra impuestos. Pero en lugar de rechazarlo, de darse la vuelta, de no mirarlo, de despreciarlo, Jesús le dice una palabra nada más. Sígueme. ¿Sientes el peso de esta palabra? No sabemos si Mateo ya había hablado antes con Jesús, el relato no lo dice, pero por lo menos es muy probable que Mateo ya conocía quién era Jesús, porque la sanidad y los exorcismos y la predicación de Jesús se había desarrollado en esa región. Así que es muy seguro que Mateo fue testigo de alguna de estas maravillas, o por lo menos había escuchado de Jesús. El punto es que él estaba ahí, haciendo lo que siempre hacía, pecando. A la vista de todos, pecando, haciendo el mal, pecando. Y viene el maestro, le mira de frente y le llama. Le llama. No voltea su cabeza, como la mayoría lo hacía, no le insultó, no le condenó, le llamó. Y Mateo se levantó y lo siguió. Así de simple. Dejó su mesa de cobranza, dejó el dinero que probablemente todavía estaba ahí, dejó atrás todo y siguió a Jesús. Queridos, este solo versículo nos muestra el Evangelio. El Evangelio consiste en que Jesús viene y te busca. Es Jesús el que toma la iniciativa. Es Él el que se acerca a ti y te llama. Y te llama en tu plena condición pecadora. Él no espera que tú mejores, a que tú cambies tu predisposición, a que tú dejes de pecar para recién decirte, ya, tú eres digno, ven a la iglesia, tú te estás portando bien, ya ven a mi reino. Él te llama donde estás, en tu pecado. Y tú tienes dos formas de responder a ese llamado. ¿Le sigues o no le sigues? Seguirle significa dejar atrás la vieja vida, así como Mateo dejó atrás todo.
Eso es el Evangelio. Pero ahora en los siguientes versos aprendemos más acerca del llamamiento de Jesús. Lo que vemos después en los versos 10 al 13 es un cambio de escenario inmediato. De repente estamos ya no en la calle, ya no donde trabajaba Mateo, estamos en un banquete. Lucas 5 nos amplía un poco más la información. Lucas dice que fue el mismo Mateo quien organizó ese banquete para Jesús en su casa. El Evangelio de Mateo no dice eso. Simplemente ya estamos en el banquete. Y aquí es Mateo quien invita. ¿Notas? Primero Jesús lo invitó a Mateo. Jesús llamó a Mateo. Ahora Mateo llama a otros. En el verso 10 dice que Mateo había llamado a muchos cobradores de impuestos y pecadores. Eran sus amigos, compañeros de oficio, la gente con la que se relacionaban. Todos pecadores, conocidos públicamente por pecar. En la cultura de Jesús, sentarte a comer en la mesa era algo muy importante. Tenía connotaciones religiosas y sociales. Comer con alguien significaba que tú estabas en comunión con esa persona. Era un acto de bienvenida. Yo le doy la bienvenida a mi hogar y él me da la bienvenida a su vida, a su amistad. Comer con alguien era tan importante que los judíos habían desarrollado reglas y límites de a quiénes se podía invitar a la casa de un judío respetable, quiénes debían ser excluidos. Y definitivamente los publicanos estaban en la lista de excluidos. De hecho, ellos podían exigir rituales de lavamientos antes de que tú entres a comer a su casa. Si yo tenía dudas, a este hermano voy a invitarlo a comer, pero realmente no tengo seguridad ni certeza de que está viviendo una vida santa. Así que le voy a pedir que por favor antes de que se sienta a mi mesa tiene que lavarse de pies a cabeza. Yo tengo que estar seguro. Eso es lo que hacían los judíos, porque comer era muy importante. Comer juntos significaba que estaban en comunión. Por eso los fariseos se escandalizan, se horrorizan cuando ven a Jesús comiendo con Mateo y sus amigos, otros cobradores de impuestos y además gente pecadora. Eso era un indicativo para ellos de que Jesús los estaba incluyendo en su propia camaradería, que Jesús los aprueba y aprueba su conducta. Comiendo con ladrones, prostitutas, mentirosos, estafadores, cobradores de impuestos. Y comer significa aprobarlos, recibirlos. Soy compañero de ellos. Tremendamente escandaloso. ¿Qué harías tú si ves a un hermano de la iglesia en medio de una borrachera, un grupo que está obviamente todos borrachos? Nos escandalizamos, nos preocupamos, por lo menos nos asustaremos. Ahora, hermanos, Jesús obviamente no aprueba el pecado. Él no aprueba la conducta pecaminosa ni la maldad. Recordemos que Él expulsó a los que comerciaban y negociaban en el templo. Jesús tenía un celo por la santidad y la justicia. Entonces, ¿por qué estaba comiendo y compartiendo con gente pecadora? Miren la respuesta de Jesús en los versos 12 y 13. Él habla de sí mismo usando una metáfora. Él dice que es un médico. Y les dice a los fariseos, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Esta frase está demostrando que para Jesús, su opinión acerca de lo que es un pecador es muy diferente a la definición de pecador de los fariseos. Para los fariseos, un pecador es alguien que ha quebrantado las tradiciones, alguien que ha quebrantado o violado la ley. Pero para Jesús, un pecador es cualquier persona que se ha rebelado contra la voluntad de Dios. Y para Jesús, un pecador es alguien que, de hecho,
Puede ser visible o no visible su pecado. Para Jesús, un pecador es alguien que tiene una necesidad interior, como una enfermedad. Alguien que está infectado. Infectado. Para los fariseos, un pecador era alguien que claramente había roto un mandamiento. Para los fariseos, ellos no tenían necesidad. Ellos se veían a sí mismos y decíamos, somos sanos, porque no hemos roto ninguna tradición, ningún mandamiento. Delante de Dios, ellos creían estar bien, creían que habían hecho sacrificios que les daba derechos y privilegios. Ellos no se veían a sí mismos como Mateo, como sus amigos pecadores. Pero Jesús les dice, yo no quiero sus sacrificios. Aprendan. Aprendan. Les cito un pasaje del Antiguo Testamento y les dice, aprendan. Dios, el Padre, nunca quiso solamente sus sacrificios exteriores, sus obras religiosas. No me interesan. Lo que Él quiere es misericordia. Los fariseos eran tan pecadores como Mateo, tan necesitados como Mateo, pero ellos no lo veían así. ¿Quiénes veían su pecado claramente? Mateo y sus amigos. La gran diferencia está en que Mateo y sus amigos le abren sus puertas a Jesús. Le abren sus vidas, parten el pan con Él. Mientras que los religiosos no creen que necesitan ayuda de un médico, no necesitan a Jesús. Están ahí para criticar, para observar, para juzgar. Mateo ha experimentado el llamado de Jesús y él ha cambiado. El Señor le buscó cuando Mateo no estaba buscando a Dios. Jesús le llamó cuando Mateo estaba ocupado en sus asuntos. Pero cuando Jesús le llamó, algo pasó en Mateo. Experimentó esto de lo que Jesús está hablando aquí. Experimentó misericordia. Ese momento él entendió que Dios le estaba amando, que Dios le estaba perdonando, que Dios estaba dispuesto a recibirlo. Y Mateo responde con gozo, con alegría. Le cambia su vida, deja atrás su mesa de trabajo, deja atrás su trabajo como cobrador de impuestos. ¿Te das cuenta? En un sentido, de todas las personas que Jesús llamó, el llamado de Mateo tiene connotaciones más fuertes. Porque cuando Jesús llamó a Pedro y a Juan, el Evangelio dice que Pedro y Juan también dejaron su trabajo atrás. Dejaron su barca, eran pescadores, dejaron su barca, dejaron los pescados, dejaron a su padre atrás. Dejaron toda su vida pasada atrás. Pero un pescador en tiempos de necesidad puede volver a pescar. De hecho, sabemos que Pedro y los demás volvieron a pescar cuando fue necesario. Pero un cobrador de impuestos que deja atrás su mesa de impuestos no puede volver a cobrar impuestos. Frente a una necesidad, Mateo no podría decir, estoy corto de lucas, Señor, voy a ir a cobrar un poco de impuestos como es lo que sé hacer. Voy a volver a cobrar impuestos para juntar un poco de lucas para el ministerio. No podía hacerlo. Entonces, en un sentido, Mateo dejó atrás mucho más que los demás discípulos. Este es el cambio del discipulado, queridos hermanos. Es el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La misericordia de Dios, cuando la recibimos, debe cambiar nuestra vida. Debe producir en nosotros ese dejar atrás cosas que nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado. Pero también debe producir otra cosa en nosotros, lo que produjo en Mateo, alegría, el gozo de compartir a Cristo con otros. Al tiro, él organizó un banquete, invitó a sus amigos pecadores. Lo que no debe producir en nosotros es
la falsa religiosidad de creer que nosotros no necesitamos más la ayuda de Jesús, como los fariseos. Hermanos, Cristo quiere reunirse con nosotros, compartir con nosotros, hacernos sus discípulos. Él nos busca, nos llama, nos visita. ¿Estamos dispuestos a recibirle, a dejar atrás nuestro pecado? ¿A compartir con gozo? Si necesitas un motivo para estar feliz, acuérdate de esto. El Señor te ha llamado. El Señor te vio sentado en tu lugar de pecado, pecando como siempre lo habías hecho, y te llamó ahí. Tuvo misericordia de ti. Ese es el motivo suficiente para hacer un banquete, para celebrar, para gozarnos. Hoy día vamos a tener un banquete. Deberíamos celebrar la Santa Cena. No solo es un momento de recogimiento, de confesión. Debe ser también un momento de celebración, porque Jesús nos llamó. El cristiano debe ser alguien feliz. Finalmente, en los versos 14 al 17, encontramos que el banquete de Jesús con publicanos y pecadores no fue ofensivo solo para los fariseos, sino que también fue ofensivo para los discípulos de Juan el Bautista. Mateo dice que los discípulos de Juan también estaban allí y también les causó incomodidad, pero una incomodidad distinta. Ellos entendieron que Jesús había llamado a pecadores, pero lo que no entendieron es por qué estaban festejando. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tú y tus discípulos se la pasan comiendo, se la pasan en banquetes, se la pasan celebrando, mucha comida aquí? ¿Qué onda tanto asado? Debemos recordar que estas personas son diferentes a los fariseos. Eran discípulos de Juan, anhelaban la llegada de Mesías. Ellos fueron donde Juan porque Juan predicaba la llegada del Mesías. No eran los típicos religiosos, eran gente muy cercana de Juan, quien también había criticado a los fariseos. Estos discípulos de Juan seguramente le ayudaron a bautizar a otros, predicando el arrepentimiento de pecados. Y Juan les había enseñado las disciplinas de un creyente, que incluyen la oración y el ayuno. Ellos eran muy devotos en la oración y el ayuno. Ayunaban porque anhelaban la llegada del Mesías. El ayuno era señal de tristeza por el pecado. Y es muy probable que ayunaban tanto como los fariseos. Pero hay una diferencia. Mientras que los fariseos ayunaban seguramente más que nada para demostrar su superioridad religiosa, los discípulos de Juan ayunaban como una práctica de arrepentimiento, como una forma de lamentar. Y la respuesta de Jesús está pensada en darles claridad en ese punto. Él le responde nuevamente con una alegoría, donde se presenta a sí mismo ya no como médico, sino como esposo. Como esposo. Y aquí quiero recordar un punto muy importante. En el Antiguo Testamento, en pasajes como Isaías 62, o el profeta Oseas, capítulo 2, y en varios otros lugares, como en los Salmos también, la figura del esposo es una imagen para representar a Yahweh, al Creador, a Dios, al Padre. En el Antiguo Testamento, el esposo es el Padre, es Dios. Pero Jesús toma esa figura del Antiguo Testamento y la aplica a sí mismo. Y les dice, el esposo ya ha llegado. Por eso estamos haciendo fiesta. Por eso estamos celebrando. El esposo ha venido y es motivo de alegría y celebración. Estamos celebrando con Mateo y sus amigos
porque ellos se han encontrado con Dios, porque se han encontrado con la misericordia de Dios, del Creador en Cristo. No es tiempo de tristeza, sino de gozo. Pero Jesús les dice que vendrá un tiempo donde será apropiado ayunar y lamentar cuando Él sea quitado. Creo que estaba hablando de la cruz, cuando Jesús es arrebatado de ellos y violentamente asesinado. Ahí deberían lamentar y ayunar. Pero este no es el momento. Este es el momento de celebrar. Queridos, lo que Jesús quiere que entendamos es que las prácticas religiosas, las disciplinas espirituales como orar y ayunar, no son una forma de asegurarnos automáticamente crecimiento espiritual. En el Sermón del Monte Jesús ya enseñó que el ayuno y la oración y el ayudar a los pobres no valen nada a menos que provenga de un corazón que anhela sinceramente crecer en la semejanza del Padre. Las disciplinas espirituales como la oración y el ayuno son buenas, siempre y cuando sean practicadas con una actitud correcta, con discernimiento. Y Jesús da 2 ejemplos para enfatizar esta verdad. Habla de un remiendo nuevo en un vestido viejo. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rompe. Y también habla de vino nuevo en odres viejos. Nadie debe echar vino nuevo en odres viejos. Un odre era un recipiente hecho de cuero, una especie de cantimplor, una bolsa. El vino nuevo, cuando tú lo echas en una cantimplor, una bolsa, continúa fermentándose, genera presión, gases, libera gases que amplían, que se ensanchan. Y si el cuero es viejo, se rompe. Por eso debían guardar el vino nuevo en odres nuevos, porque así se estira el cuero junto con el vino. El punto de Jesús es que Él no ha venido a remendar las viejas tradiciones religiosas. Él ha venido a ofrecer algo nuevo. Él no ha venido a derramar algo nuevo sobre vidas viejas que no han cambiado. Hábitos viejos que no han sido transformados. Él primero tiene que renovar, transformar, dar una nueva vida, un nuevo corazón, y en ese nuevo corazón derramar vida en abundante, que se ensancha y crece. Ese es el punto de esta ilustración. Les está diciendo a los discípulos de Juan: chiquillos, yo he venido a hacer algo nuevo. Y esto nuevo, Mateo lo está viviendo. Mateo ha sido transformado. Él está siendo llenado de vino nuevo en una vida nueva. Gócense, alégrense. ¿De qué sirve tener muchas prácticas religiosas? Ayunar mucho no les sirve de nada si es que no han entendido quién soy yo y a qué he venido. Así que, hermanos, debemos ser renovados. El Evangelio no consiste en hacernos una versión mejorada de nosotros mismos, sino en transformarnos. Quiero invitarte ahora a pensar en tu vida, cómo estás, cómo te encuentras hoy. Oremos, porque esta palabra nos invita a gozarnos en el Señor. Pidámosle a Dios que genere en nosotros la misma actitud de Mateo, que al entender que el Señor le amó, al entender que el Señor tuvo misericordia de él, abrió enteramente su vida. Dejó atrás su pasado pecaminoso e invitó a sus amigos a conocer a Jesús.
Esas tres cosas siguen siendo la señal para todo creyente y siguen siendo para nosotros el propósito de Dios. Queridos hermanos, hoy día el Señor quiere que nosotros abramos nuestra vida a Jesús. Dejemos atrás nuestro pecado, nos llenemos de gozo y le anunciemos, le presentemos a nuestros conocidos y amigos. Oremos.